Muy bien, estamos comenzando con nuestro programa Esperanza en lo Invisible, episodio número 12. Estamos muy felices de poder comenzar con este programa el día jueves. El jueves pasado tuvimos algunos problemas de conexión, internet y muchas cosas que ocurren detrás de estas cámaras que ustedes ven. Pero damos gracias a Dios que hoy ya podemos comenzar con este programa y estar todos juntos. Así que doy la bienvenida, como ya ven en imágenes, a nuestro amigo Natán Anderson, que está de regreso. ¿Cómo estás, Natán? Muy bien, muy feliz de estar en casa después de más de 40 horas de escalas, de vuelos, de durmiendo en aeropuertos, en ciudades lejanas. Así que muy feliz de estar acá con ustedes. Qué bueno, compadre. Y también tenemos a nuestro querido Andrés Silva, que está haciendo malabares ahí como cada jueves, ahí detrás de los controles. Así que damos gracias a Andrés, que también está con nosotros en este día. ¿Cómo estás, Andrés? Sí, hola. Nuestra bien, voz en off. Muy bien, he vuelto a ser una voz en off. Aquí estoy haciendo muchos malabares. Sería muy chistoso. Y suena un celular. Oh, no sé cuál es. Pero no... No es de nadie. Ah, ok. Entonces, estas son las cosas que pasan En en vivo, como dicen en la tele. Un saludo a Raúl Parada, que me está llamando por teléfono durante el programa. Entonces, claro, sí, porque sería chistoso. Algún día vamos a mostrar, yo cacho, los malabares que se hacen. Parecemos circo pobre, muy chistoso. Pero aún así, aparte de ser malabares, es gratificante también. Sí. Es entretenido, se pasa bien. Así que también damos la bienvenida a todos los que van a estar en sintonía, a todos los que van a estar viendo el programa. Un saludo y un abrazo muy grande a todos los que por primera vez van a estar viendo a lo mejor este programa. Pueden ver los episodios anteriores, este es el episodio número 12. Así que le damos las gracias también a los que están siguiéndonos en las redes sociales, a los que están compartiendo. Les invitamos a que puedan compartir el episodio que estamos comenzando ahora y también los episodios anteriores. Te invitamos a ser parte de nuestro programa Esperanza en lo Invisible, enviando tus comentarios, enviando tus mensajes de ánimo, de apoyo o en relación a los temas que vamos a estar conversando. Pero antes de comenzar con el episodio, Natán, cuéntanos un poco cómo fue bueno, ya nos contaste un poco el viaje largo que tuviste que hacer, pero ¿cómo fue tu tiempo en Panamá en este encuentro con Christian Surfer? Si puedes comentarnos un poco, saber lo que viviste allá. Sí, bueno, yo soy parte de un ministerio internacional que está relacionado con el mundo del surf y el cristianismo. Y fuimos a un encuentro de los países de Sudamérica principalmente y de Centroamérica en Panamá, así que fue un tiempo bien especial, poder ver buenos amigos y compartir y escuchar sobre lo que se está haciendo en los diferentes países. Y el lugar también tengo que admitir, bueno, el programa de hoy es sobre el sufrimiento, pero tengo que admitir que el lugar donde fue la conferencia fue bastante espectacular. Era un hotel que fue hecho por Travis Pastrana, que creo que hace motocross. Uh-huh. Y él es como un hotel de deportes extremos, entonces hay un montón como hay un parque de skate, un saltos de moto, habían como una pista de wakeboard también, y fue bien especial estar ahí. Estuvimos como 3 días y después estuve también en la ciudad de Panamá por unos días en otro encuentro similar, y después como unos días en California. Pasé de Panamá a California para ver familia y amigos por unos días, y ahora finalmente de vuelta en Chile después de como 3 escalas y 40 horas de viaje. Qué bueno, Natán, qué bueno que ya estás con nosotros y listos para comenzar con un nuevo episodio en este día jueves de lluvia aquí en Pichilemu. Creo que en varias regiones y en varias ciudades también está lloviendo, allá está alerta por marejada y todo, pero aquí estamos para comenzar con nuestro episodio número 12. Como ven ahí en pantalla, el título de este episodio es El sufrimiento y la vida cristiana. Y es un tema bien sufrido, es un tema yo creo muy necesario en medio de los tiempos que estamos viviendo, el que nosotros
como cristianos podamos tener una claridad del sufrimiento y, como siempre decimos, desde una perspectiva bíblica. Porque obviamente en esto nuestras emociones muchas veces en relación al sufrimiento no están alineadas a la verdad de la palabra. Pero también quiero enfocar un poco este episodio, no solamente obviamente nosotros como cristianos, pero también a lo mejor en gente no cristiana que nos está escuchando y que de repente no sabe por qué le toca sufrir tanto en esta vida y no sabe cómo lidiar con el sufrimiento. Yo creo que es tan importante poder entender el sufrimiento y qué es lo que Dios tiene que ver en medio del sufrimiento. Porque muchas veces nos ponemos a Dios detrás del sufrimiento como el creador, como el que lo impulsa o el que permite que vivamos cosas, como las típicas cosas que muchas veces se nos atacan como cristianos. ¿Y por qué si Dios es tan bueno y amoroso, permite el hambre en el mundo, los niños que están muriendo del África o tantas cosas así? O incluso nosotros como cristianos muchas veces, pero ¿por qué los que están predicando en India, en Asia, viven persecución? Y si somos hijos de Dios, ¿por qué nos toca sufrir? O incluso a nosotros mismos las cosas cotidianas que vivimos. Entonces, de esto vamos a estar hablando en nuestro episodio número 12, el sufrimiento y la vida cristiana y la vida diaria que tenemos por vivir en esta tierra. Sí, bueno, es un tema bien profundo, es un tema que finalmente afecta a todos, porque de una manera u otra, en un nivel u otro, todos hemos pasado por momentos difíciles, sufrimiento, obviamente algunos mucho más que otros, pero estamos en un mundo imperfecto que está lleno de sufrimiento y está lleno de problemas. Ahora, ¿de dónde viene ese sufrimiento? Desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica, hay una respuesta, hay como la respuesta sencilla que, bueno, podemos leer en los primeros capítulos de Génesis. Vemos la creación del mundo y después en Génesis 3 vemos que el hombre desobedece a Dios. El hombre decide ir en rebelión contra lo que Dios le había ordenado en el jardín, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva comió de ese árbol y le dio a Adán, a su esposo. Y como pecaron contra Dios, entró la muerte al mundo, entró el sufrimiento al mundo. Porque antes de ese tiempo no había muerte y no había sufrimiento. Entonces, en cierto sentido, la respuesta sencilla, la respuesta simple a el hecho que encontramos sufrimiento en el mundo es este pecado del hombre, es la rebelión del hombre contra Dios y los efectos que esos han tenido sobre toda la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros, finalmente. Entonces eso es como un nivel como bien básico en cuanto a esta realidad. Ahora, por otro lado, también vemos en las Escrituras que no es como si Dios, por la obra del hombre, pucha, todos los planes se le fueron, todo quedó arruinado y ahora Dios está totalmente sin poder para lidiar con lo que está pasando. No, por lo contrario, vemos a Dios diciendo en las Escrituras que Él hace todo conforme a su voluntad. O sea, Efesios capítulo 1, versículo 11 nos dice eso. Y vemos que en las Escrituras Dios incluso toma situaciones malas, situaciones difíciles y situaciones de pecado, y Él puede usarlos para su gloria. Y vemos muchos ejemplos de estos en la Biblia. Uno de los ejemplos, yo creo, más poderosos, obviamente, es la misma la misma vida de Jesús, que vemos que Jesús mismo fue entregado como un sacrificio. Él fue injustamente juzgado como criminal, aunque no había hecho nada que estaba mal, y aún así Dios usó su muerte y resurrección para un fin muy bueno. Eso no significa que Caifás,
que todos los hombres que estaban involucrados en matar a Jesús estaban bien. Eso no justifica sus acciones, pero sí nos muestra que Dios tiene la habilidad de tomar incluso lo malo y convertirlo en bueno. Ujú. Y es bien importante poder entender este principio de dónde viene el sufrimiento, y un poco como tú decías, la explicación corta o la raíz de dónde viene el sufrimiento, de cómo entra en el mundo a causa de consecuencia del pecado del hombre y por consecuencia para toda la humanidad y para todos nosotros. Obviamente de una perspectiva bíblica, nosotros entendemos eso en relación al sufrimiento, pero aún muchas veces nos cuesta lidiar o nos cuesta tener una respuesta adecuada frente al sufrimiento en nuestras vidas. Nos cuesta entender por qué sufrimos, nos cuesta entender por qué personas cercanas a nosotros tienen que sufrir. Y es muy sencillo caer dentro de nuestra predicación del Evangelio, como hoy en día mucho escuchamos, en relación a decir, ven a Dios y tus problemas se van a solucionar, ven a Jesús y no vas a sufrir nunca más y se van a acabar tus sufrimientos. Intentamos vivir el cielo acá en la tierra o intentamos tratar de apaciguar y calmar y que la gente encuentre un descanso en la religión o encuentre un descanso en Dios en relación al sufrimiento. Pero vemos que es incompatible a poder predicar un evangelio sin hablar del sufrimiento o nuestra propia relación con Dios, intentar evitar el sufrimiento. Y porque muchas veces bíblicamente no sabemos cómo lidiar con esto. ¿Cómo presentamos a un Dios de amor frente a todas las catástrofes que vemos en el mundo? ¿O cómo presentamos a un Dios de amor a personas que están sufriendo? ¿O cómo nosotros que amamos a Dios y que vivimos para Él enfrentamos el sufrimiento y cómo lo compatibilizamos? Entonces de ahí la importancia de entender la raíz de dónde viene el sufrimiento, de cómo entra en el mundo, pero también entender de que Dios es soberano por sobre el sufrimiento, por sobre las circunstancias que nosotros enfrentemos. Y yo creo que ahí en estos primeros puntos hay una clave o hay una diferencia en cómo nosotros enfrentamos el sufrimiento con Dios y a cómo enfrentamos el sufrimiento sin Dios, desde una perspectiva bíblica, sin una perspectiva de Dios en nuestra vida. Y eso yo creo que también es lo glorioso, cuando nosotros entendemos de que el sufrimiento o Dios, incluso aún por medio de situaciones difíciles en nuestra vida, obra en nosotros y va perfeccionando su obra en nuestras vidas. El sufrimiento, entre comillas, cobra sentido. Pero alguien que no tiene una relación con Dios no entiende cuál es el propósito del sufrimiento. A lo mejor en su propia mentalidad, en su propio corazón, intenta pensar, bueno, de todo hay que sacar algo positivo, a lo mejor esto es tan difícil, pero no es una esperanza y no es algo alentador. En cambio, en Dios sí tenemos una esperanza en relación al sufrimiento y a las cosas que enfrentamos día a día. Así es, y bueno, en realidad la respuesta a eso es un poco difícil, o sea, igual hoy día yo estaba preparando para predicar el domingo, estoy predicando sobre Romano 8, y estaba acá con el famoso versículo Romano 8, 28, que aplica mucho a lo que estamos hablando en este momento. Dice Pablo que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces acá Pablo nos dice que todas las cosas son para bien finalmente. Eso incluye incluso los momentos malos. Pero no son para bien de todos. Y si nosotros observamos el texto, dice que son para bien para los que aman a Dios, son para bien para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, no es que todas las cosas están funcionando para bien. Si alguien está en rebelión contra Dios y sigue en rebelión contra Dios, esas cosas no necesariamente le están llevando a bien, lamentablemente. Pero ahora, por otro lado, porque muchas veces esto es usado por ateos, por personas que
quieren estar en rebelión contra Dios, no quieren someterse a Dios y dicen, bueno, pero ¿cómo me voy a someter a un Dios que permite esto, que permite lo otro, que permite el holocausto, que permite todas estas cosas horribles en el mundo? Y la pregunta también para ellos, si van a hacer ese argumento, es, bueno, si no hay Dios, si todo esto, el universo es el resultado de un accidente cósmico, si nada tiene un propósito más allá de que estamos acá y tenemos que aprovechar aprovechar lo que tenemos, entonces, ¿qué importa? Ellos también tienen que responder a la pregunta del sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento? Y lamentablemente una perspectiva atea nos dice que hay sufrimiento porque hay sufrimiento simplemente. No hay una razón, no hay nada que se pueda redimir en cuanto al sufrimiento. Todo el sufrimiento es sin sentido. Ahora, cuando comparamos eso con Romanos 8:28, somos confrontados porque por un lado la Biblia nos está diciendo que todas las cosas, que Dios es soberano sobre todas las cosas. No hay nada que se escapa de su mano. La Biblia nos dice que un pájaro no se cae al suelo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la mano de Dios. No hay nada que pasa en este mundo fuera de las manos de Dios. Entonces, ahí es donde pensamos, bueno, ¿y por qué pasan todas estas cosas? Y la verdad es que no vamos a saber realmente cuál es el propósito de Dios en todo eso en este momento, porque sinceramente nosotros no somos Dios, no tenemos su perspectiva. Sus caminos son más altos que los nuestros. Pero sí podemos tener paz en saber que Él tiene un propósito en todas las cosas y que Él tiene otra perspectiva. No tiene sentido nosotros estar quejándonos por una situación y estar acusando a Dios de injusticia, de un montón de cosas, cuando ni siquiera conocemos todas las situaciones. Bueno, muchas veces en el sentido humano hacemos eso. A veces vemos una foto en internet y nos escandalizamos, pero no sabemos la historia que hay detrás de eso. No sabemos, realmente no tenemos toda la información. Entonces es peligroso tomar decisiones cuando no tenemos toda la información. Es peligroso acusar a Dios cuando no tenemos su perspectiva. Y como cristianos nosotros, por otro lado, confiamos en Dios, en que Él tiene un propósito en todas las cosas y que ese propósito finalmente es bueno. Y tenemos ejemplos en la Escritura donde Dios usa incluso lo malo para el bien. Y yo creo que un ejemplo muy bueno es la historia de José, ¿cierto? José, quizás muchos conocen la historia. Él tenía varios hermanos y ellos tenían celos de él, de su relación con el padre de ellos. Y ellos en una oportunidad vieron que él los fue a buscar en un lugar lejano donde no había otras personas, y ellos, por la envidia que tenían, decidieron deshacerse de José. Primero lo querían matar, eso era lo primero que querían hacer, pero después lo tiraron a un pozo y en vez de matarlo iban pasando unas personas y lo vendieron como esclavo. Y lo vendieron como esclavo estas personas lo llevaron a Egipto. Ahora, la acción de esos hermanos fue realmente terrible, obviamente. Pero esas acciones Dios las usó, y José, llegando a Egipto, es un poco larga la historia, pero él termina siendo el segundo hombre más importante de todo Egipto. Y salva a Egipto y a muchos otros de una hambruna que vino. Guardan comida y después tienen comida para el pueblo de Egipto y también para vender a personas de otros lugares. Y al final de la historia, cuando muere el padre de José, finalmente se reconcilia con los hermanos, la familia después va a Egipto. Pero al final de la historia los hermanos tienen miedo porque ellos saben que le hicieron mal a José. Y ellos estaban pensando, ahora que está durante la vida de nuestro papá, él quizás no nos respetó, pero ahora que nuestro padre murió, él va a cobrar venganza, porque ellos sabían que lo que habían hecho estaba mal.
pero creo que es muy impactante la respuesta de José. Y en Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20, cuando los hermanos vienen a él y le intentan a dar una explicación, dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Entonces, en el caso de esta historia, podemos ver un final feliz. Podemos ver ese sufrimiento, esos malos momentos, que fueron varios malos momentos en realidad, transformado en un vehículo, en un modo de salvación para José y su familia, y también para preservar las promesas que Dios le había hecho a Abraham, y para cuidar esos descendientes, y finalmente, después de mucho tiempo, traernos a Jesús, al Mesías. Claro. Entonces, en esta situación podemos ver el propósito de Dios. Hay otras situaciones que no entendemos. Hay otras situaciones, cosas que pasan en nuestra vida, que pasan en la vida de otras personas, que no entendemos inmediatamente cuál era el propósito de Dios ahí. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Venezuela hoy día? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Pero sí podemos confiar en Dios, y sí podemos saber que aunque yo no tengo las respuestas, Él las tiene, y yo puedo descansar en su soberanía sobre mi vida y sobre la vida de los demás. Y podemos ver la importancia del sufrimiento en nuestra vida, en cómo nosotros enfrentamos estas situaciones. Y la tendencia, yo creo que tenemos muchas veces, es a centrarnos en nosotros mismos. Y obviamente que esto es difícil y no lo hablamos desde una perspectiva externa, porque todos hemos sufrido. Yo he sufrido personalmente en mi vida, en mi infancia, en mi vida personal, en mi matrimonio, en la iglesia, en muchas etapas de mi vida. Entonces, no es solamente algo externo que decimos como, y como aguántate el sufrimiento y haz lo que podáis. No estamos hablando de esa vereda, sino todo lo contrario. Pero es importante, en medio del sufrimiento o a la conclusión que llega José, al final, siguiendo el ejemplo que tú das, el consejo bíblico, él ve lo que a él le tocó sufrir y la consecuencia que esto ocurrió, no solamente pensando en él, no solamente centrándose en él. Obviamente fue la etapa final de su vida, también vemos los ejemplos, lo que tuvo que vivir con Potifar, y bueno, en un canal nacional estaban dando toda la historia de José. No sé qué tan bíblica era porque no la vi, pero contaba un poco. Entonces yo creo que la gente en realidad se familiariza mucho con la historia de José. Pero vemos que al final él dice, bueno, tranquilo, yo no les voy a hacer nada, no se preocupen y todo, porque esto sirvió para salvar al pueblo, etcétera, etcétera, y todo lo que nos narra la historia de José. El mismo Job, que es otro ejemplo extremo, yo creo, no sé si extremo, pero un muy potente de sufrimiento en el libro de Job, y la historia de este hombre que pierde todo después de tener mucho, porque cuando tú tienes poco y a lo mejor, no sé, perdí un poco, no significa tanto para ti. Pero cuando tú tienes mucho y ese mucho lo pierdes y quedas como sin nada, y no solamente en cuanto a bienes, a cosas materiales, sino a familia, a hijos. Y más encima la esposa que quedó lo criticaba más que lo animaba, ¿no es cierto? Y lo motivaba a maldecir a Dios. Pero vemos que la conclusión final de Job en su vida fue: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces vemos que esa no es una respuesta humana frente al sufrimiento, sino que es producto de la obra de Dios por medio del sufrimiento en nuestras vidas. Obviamente en los momentos en que estamos en el ojo del huracán, en medio de la tormenta, es difícil pensar de esta forma. Y yo creo que ahí debemos pensar y ver cuál es nuestra respuesta frente al sufrimiento. Obviamente, como Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, proyectarnos a la gloria que viene por delante y que muchas veces no la sabemos. No sabemos cuál va a ser la consecuencia de las situaciones conflictivas o del sufrimiento que estamos teniendo en nuestra vida. Pero sí creemos en que Dios es un soberano y que está obrando ese sufrimiento para nuestro bien, y ese es nuestro consuelo. Pero así también como Jesús lo hizo en medio del sufrimiento, Él abrió su corazón con Dios, abrió su corazón con el Padre,
vemos ahí antes de la crucifixión como Él derrama lágrimas o sudor de sangre o lágrimas de sangre, como nos narran los evangelios. Y vemos que Jesús no se hizo como el machito, ni dijo, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer y hay que sufrir porque soy hijo de Dios y soy Dios mismo y hay que sufrir, sino que Él abrió su corazón con el Padre, expresó lo que estaba sintiendo, dice esa frase gloriosa, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que es el mayor ejemplo que nosotros tenemos al enfrentar el sufrimiento. Es como no nos ponemos en una perspectiva egocéntrica o no solamente nos hacemos como indolentes frente a esta situación, porque no es lo que Dios quiere. Tenemos emociones, Dios nos creó con esas emociones y es importante hablarlas, es importante compartirlas, saber a quiénes las compartimos, abrir nuestro corazón, no callarnos, no encerrarnos. Obviamente hay procesos y dependiendo de lo que te haya tocado vivir, son temas complicados, ¿no es cierto? Pero el ejemplo que nos da Jesús de abrir nuestro corazón con Dios, de no encerrarnos y de no intentar mostrarnos como, entre comillas, pensamos muchas veces cristianos maduros. Como, es que yo soy un cristiano maduro, entonces vivo esta situación, pero no me incomoda porque yo ya soy maduro. No tiene que ver con un tema de madurez, sino que tiene que ver con un tema todo lo contrario, de abrir nuestro corazón al Señor y de ser íntegros, ser humildes y reconocer que no podemos en medio del sufrimiento, porque yo creo que en esos instantes que vivimos en nuestra vida, obviamente pensamos que el mundo se acaba, que ya no hay salida, no hay solución, pero nuestra esperanza va más allá de eso y nuestra esperanza está puesta en Dios, como hemos visto estos ejemplos bíblicos. Y como el mismo Job decía, el Señor dio y el Señor quitó, declarando que Dios era soberano por sobre todas las circunstancias. Muchas veces asociamos lo negativo en nuestra vida, los sufrimientos, al diablo. Y creemos como que aquí Satanás metió la cola y como que Dios es Señor de lo bueno, pero cuando ocurren situaciones difíciles, de sufrimiento, complicadas, es como que Dios se ha alejado de nosotros o Dios se ha apartado de nosotros. Pero ahí entendemos también de que Dios es soberano aún por sobre las circunstancias difíciles como estamos hablando, pero también entender de que por qué viene el sufrimiento también en nuestra vida. Hemos visto en un contexto histórico, podríamos decir, la raíz de cómo entra el sufrimiento en el mundo o en la humanidad, pero también podemos ver en nuestras propias vidas cuando sufrimos por causa del pecado, por ejemplo, y que obviamente no es algo que Dios quiere, pero es algo que vivimos y aún Dios en su misericordia, como tú citabas, Natán, en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y todo, aún en medio del pecado en nuestra vida, Dios obra para nuestro bien. Pero ahí la importancia de entender, como Pablo dice en Romanos también, entonces, pequemos nomás y suframos para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera. No podemos pecar como para que la gracia sobreabunde, pero es entender de que aún en esa situación de pecado en nuestra vida por la cual sufrimos muchas veces, necesitamos tener la actitud correcta. Y esta actitud tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con el reconocer lo que estamos viviendo y producto de nuestras malas decisiones, las circunstancias que estamos sufriendo y cómo hemos hecho sufrir a otras personas a nuestro alrededor, porque no solamente nos enfocamos en un sentido del sufrimiento personal, de las cosas injustas que muchas veces nos tocan vivir, sino cuando es producido por nosotros. Aún también por la injusticia muchas veces nos toca sufrir. Lo vemos hoy día cuando defendemos los principios bíblicos, defendemos la verdad de la palabra de Dios, somos culpados injustamente, o personas o misioneros que están desarrollando una labor en algún lugar son perseguidos por atender a los niños, por curar leprosos, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender estas circunstancias las cuales nosotros también tenemos que ver dentro del sufrimiento. Claro, porque sí, como bien dice, yo creo que hay diferentes tipos de sufrimiento en un sentido, porque hay sufrimiento que creo que la historia de José, volviendo a eso, es un buen parámetro que nos muestra dos de esos ejemplos, porque la historia de José, cuando él fue vendido como esclavo y todo esto, desde mi perspectiva no era su culpa, o sea, él no hizo mucho para merecer ser tratado así. Es más, incluso el rencor que tenían sus hermanos contra él tiene que ver con problemas familiares que van más atrás, que va a la relación porque
José era de Raquel, si no me equivoco, y la otra hijos eran de otra madre que era Lea, que eran las dos esposas de Israel, finalmente. Entonces, había una rivalidad ahí. Y eso vino de malas decisiones. Bueno, por algo Jesús después dijo que originalmente el diseño de Dios era un hombre y una mujer. El tener dos esposas ocasionó un montón de problemas, competencia entre las esposas. Claro. Y entre los hijos. Claro, y después Israel amaba más a Raquel que a Lea, y entonces los hijos de Lea quedan resentidos con el hijo de Raquel, y esto es el fundamento de todo esto. Pero José no tenía control sobre esas situaciones, y muchas veces llega sufrimiento a nuestras vidas que nosotros simplemente no tenemos control sobre eso. No hay algo que podíamos haber hecho diferente. No hay, simplemente somos confrontados con momentos difíciles. Esa es una categoría. Ahora, otra que mencionaste es cuando pecamos, cuando hacemos cosas que están mal y vienen consecuencias malas. Eso es muy común, porque somos seres caídos y el pecado siempre tiene consecuencias, siempre tiene algo que acompaña eso. Y bueno, la Biblia nos dice que si estás sufriendo por esa causa, no te hagas el mártir finalmente. No actúes como si, pobrecito de mí. Porque muchas veces traemos el sufrimiento sobre nuestras propias vidas. Pero hay otras circunstancias que también, entonces tenemos un sufrimiento que no tiene mucho que ver con nosotros, que simplemente son situaciones que tenemos que enfrentar. Otros son situaciones que son producto de nuestro pecado. Y la tercera categoría que tenemos nosotros como cristianos es sufrir por Cristo. Y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3:12, dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y 1 de Pedro 2, versículo 21 dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan en sus pasos. Entonces hay un sufrimiento que viene por consecuencia de ser obediente a Dios. Y José también vivió ese sufrimiento en la historia de Potifar. Sí. Él fue obediente a Dios. Él no iba a hacer algo que iba contra lo que Dios había ordenado. Y eso le trajo consecuencias negativas, porque después la esposa de Potifar lo culpó, quedó preso, estuvo en la cárcel mucho tiempo por culpa de ser fiel a Dios. Y muchas veces como cristianos vamos a vivir esos momentos de ser maltratados por la causa del evangelio. En algunos países en el mundo eso incluye la muerte. O sea, en Corea del Norte, en diferentes partes, tenemos hermanos que han sufrido mucho por la causa de Cristo. Y incluso ahora en nuestros países, algunos pierden su trabajo, algunos pasan por momentos difíciles por el evangelio finalmente. Entonces, yo creo que es importante distinguir estas cosas y entender que a veces pasamos por momentos difíciles que están fuera de nuestro control, otras veces son las consecuencias de nuestros pecados, pero otras veces es la consecuencia de seguir a Cristo. Y ahí yo creo que está una clave importante en esta conversación, porque muchos predicadores andan por ahí diciendo: mira, si tú vienes a Cristo, se van a solucionar todos tus problemas. Si tú vienes a Cristo, vas a tener una buena vida y vas a tener riquezas. No te va a faltar nada, nunca te vas a enfermar, vas a cumplir todos tus sueños. Y el problema es que no siempre es así. O sea, llegando a Cristo, sí recibimos muchas bendiciones. No hay que tampoco despreciar las bendiciones que recibimos de Dios. Una de esas bendiciones es la paz del Espíritu Santo, que está con nosotros. Yo he conocido personas que han pasado por... que han muerto un familiar cercano, que ha muerto su esposa. Y esa persona me ha hablado de la manera que el Espíritu Santo, que Dios lo sostuvo a través de esa circunstancia.
donde en ese momento, en un sentido natural, debería haber estado destrozado, sin poder descansar, pero Dios realmente le dio paz en medio de ese momento difícil. Entonces, sí tenemos esa paz que viene de Dios, sí tenemos muchas gloriosas promesas en las Escrituras, pero al mismo tiempo una de esas promesas es sufrimiento, son momentos difíciles y es parte de seguir a Cristo. Y no es que si no seguimos a Cristo, igual vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Pero si seguimos a Cristo, quizás vamos a sufrir incluso a veces más en ciertas ocasiones. Entonces, el punto principal, más que hacer una lista de cuánto sufrimos o no sufrimos, es saber que estamos en las manos del Señor y que Él nos va a cuidar y que Él va a estar con nosotros, incluso como dijo el salmista, como dijo David en el Salmo 23, incluso cuando esté pasando por el valle de la sombra de la muerte, que no temeré, porque sé que tú estás conmigo. Y esa es la paz que nosotros tenemos como cristianos, incluso en medio de situaciones difíciles. Yo estaba pensando en un poquito de cómo hoy hemos sido influenciados por el pensamiento griego, hedonista, que hoy día está como bien de moda y que finalmente lo que persigue es el placer, ¿no? Tener una vida placentera y siempre está en búsqueda del placer. Y nos ha llevado a un mundo, y también todo lo que ha avanzado creo que hasta la tecnología ha ayudado para que seamos cómodos, ¿no? Que estemos bien cómodos y también estemos bien placenteramente, pasemos nuestra vida placenteramente, y es como uno de los switches que hoy día hay en el mundo, como trabajar duro para estar tranquilos, estar placenteros. Y yo hago unas clases de piano a unos niños y me doy cuenta que ha afectado, y hablaba con uno de los profesores que me decía como que hoy día estamos tan cómodos que los niños no quieren, por ejemplo, el darse la lata de tener que aprender ciertas cosas que pueden ser tediosas, pero que finalmente van a tener un buen fruto. Y estaba pensando en cómo eso nos afecta hoy día en este tema del sufrimiento, como siempre estamos queriendo evadir el sufrimiento y no queremos pensar que el proceso de una situación tiene que pasar por sufrimiento, pero voy a llegar voy a tener buenos frutos finalmente en algunas cosas. Y estamos tan influenciados por este pensamiento que finalmente nos hace evadir eso, evadir ese proceso de sufrimiento. Y estamos tratando de evadir, y bueno, probablemente ahí salen todas estas, o de alguna parte también de esto se desprenden estas doctrinas que están diciéndote, como lo hablamos en el episodio 2 y 3, ¿no? Del Evangelio de la Prosperidad, o 3 y 4, no me acuerdo, que te están diciendo, no vas a sufrir, vas a llegar a Cristo y todo se va a acabar y todo va a ser espectacular y tu vida va a ser placentera y va a estar todo bien. Creo que también ese pensamiento ha influenciado harto en nuestra sociedad, y por eso mismo hoy día tenemos todas estas cosas de gente que está evadiendo el sufrimiento, o es como si hay cierto esfuerzo extra que te trae un cierto malestar o cierta incomodidad, es como no lo quiero, eso no es para mí. ¿Cachai? Sí, bueno, estamos en tiempos bien curiosos porque muchos piensan hoy en día que el único propósito de la vida es disfrutar. Si no lo estás disfrutando, no lo hagas, ¿cierto? Y no, por ejemplo, algo como la familia. Pucha, si la estás pasando mal, anda y deja a tu familia. Si estás en esto, no sé, todas nuestras decisiones nos dicen que deben estar basados en nuestro placer, en lo que nosotros queremos. ¿Cuántas películas no hemos visto que la trama de la película es una persona que está haciendo algo que realmente no le gusta hacer y deja toda su responsabilidad y hace otra cosa? Es el trama de muchas películas, y eso es un poco la
la manera que las personas piensan hoy Y en día. Pichilemu está, es loco, pero Pichilemu también me he dado cuenta conversando con ciertas personas que también está como ese tipo de personas que se vienen y lo dejan todo, es como estoy en una búsqueda espiritual o estoy y dejó su familia, dejó todo porque quieren estar como bien consigo mismo y quieren ah, eh, dejar todo como lo que tú estás hablando de las películas. Me he dado Ujú. cuenta conversando con un par de personas que hay gente que está como, y la playa es como también un lugar como para decir, ya, quiero dejar todo esto y estar bien yo. Ujú. Sí, bueno, y el problema ahí un poco es que cambian un poco el ambiente, pero los problemas siguen ahí, Mm, porque finalmente la raíz de todo esto es algo en el interior, es una separación de Dios y finalmente necesitamos ser reconciliados con Dios para empezar a conocer esa paz, ujú, incluso en medio de sufrimientos. Y mm, eso sabemos que llegando a esa paz no es que inmediatamente paramos de sufrir. Sabemos que sí, algún día, y esto es muy importante y no lo hemos mencionado todavía, sí se van a acabar los sufrimientos. ujú, La promesa de Dios es vida eterna junto a Él, y donde la Biblia dice que Dios secará toda lágrima de mm, nuestros ojos y ya no habrá más sufrimiento en, la, en el fin de todas las cosas, cuando Dios, el propósito final de Dios sea manifestado. Pero hasta ese tiempo habrá sufrimiento y habrán momentos difíciles. ujú. Y claro, y si no estamos dispuestos a sufrir en una de las opciones, por decirlo así, que hemos estado hablando, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, es que no estamos entendiendo realmente qué es el Evangelio y qué es vivir una vida en Cristo. Y eso también es un peligro y es un riesgo, porque muchas veces tomamos decisiones en base al sufrimiento, y por eso estamos hablando de este tema, tomamos decisiones y si están alineadas más a nuestra emocionalidad o a lo que nos dicen a nuestro alrededor, más que a la verdad de Dios y a los principios bíblicos, van a ser decisiones incorrectas. Mm. Por ejemplo, hoy día mismo, hablando del proyecto de ley de aborto, se toman decisiones en base al sufrimiento de una mujer, producto de, no sé, de una violación o producto de que el niño venga con problemas, entonces va a ser una carga, va a ser un peso, va a ser sufrimiento, tanto para el niño como para la mujer o el esposo o la familia. Entonces lo mejor es cortar con esa vida, ¿no es cierto? Y abortar. Entonces tomamos el sufrimiento para tomar una decisión y esa decisión está yendo en contra de los principios de Dios. Así muchas veces nosotros tomamos decisiones en base al sufrimiento en nuestra vida que no están alineados con la verdad de Dios. A lo mejor no en un caso extremo como lo que estamos hablando, la ley de aborto, pero en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, cuando, no sé, tengo 1.000 pesos y prefiero guardarlos para mi comodidad o para mis cosas y no dar y ser egoísta o ser tacaño o no sé, bendecir a otras personas por dar un ejemplo. Entonces es importante entender este sufrimiento, esta perspectiva bíblica de la cual estamos hablando, de lo que hablamos en el hecho histórico, bíblico, de donde nace o donde surge y también en las etapas que hemos visto o en las formas en las que esto sucede, porque muchas veces tendemos también a canalizar el sufrimiento solamente como pecado, en un sentido que si tú estás sufriendo es porque estás en pecado. Si tú estás enfrentando una situación difícil en tu vida, tienes que tener cuidado y tildamos a las personas que sufren como pecadores. Ujú. Entonces ese otro extremo también muchas veces que tomamos de decir, bueno, todo sufrimiento lo alineamos al pecado y lo hemos mostrado como una opción dentro de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Bien el sufrimiento por causa del pecado, pero no es la única como hemos estado hablando. Y eso es importante entenderlo porque muchas veces tendemos a juzgar a las personas cuando están viviendo situaciones de sufrimiento, cuando están viviendo en medio de estas, como pasa un poco los amigos de Job, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo bíblico, ¿no es cierto? Todo lo que se han leído los capítulos de Job, los discursos que cada uno de ellos presentaba y se quejaban contra Job o contra lo que él estaba haciendo. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud frente al sufrimiento, pero es importante también
tener una actitud correcta frente a los que sufren. Y yo creo que esa actitud tiene que ver también con la actitud que Jesús tuvo con los que sufrían, con una mujer pecadora, adúltera, con una prostituta, con un hombre que no tenía que comer, con un hombre enfermo. Y vemos la actitud del corazón de Jesús. Muchas veces nosotros no estamos reflejando esa actitud frente al sufrimiento. Incluso siguiendo con el ejemplo que daba hace un rato del punto de vista del aborto, es como, sí, nos levantamos en contra del aborto, de estas tres causales como leyes, pero yo creo que también, y he estado pensando mucho en esto, ahora necesitamos también mostrar no quiero ocupar el término otra cara, pero sí como otra faceta u otra opción que tiene que ver con el cuidado de las mujeres que están pasando por estos procesos en los cuales piensan en la opción del aborto. Y ahí como iglesia es necesario nosotros tener ese corazón que Jesús tuvo con los que estaban viviendo situaciones difíciles en sufrimiento, de acompañar, de pastorear, de estar al lado de estas personas. Y no de criticarla o apuntarla, sino de lo contrario. Obviamente no estamos de acuerdo con lo que se está planteando, pero queremos acompañar a estas personas que están sufriendo, y ese es el corazón de Jesús y el corazón que debe tener la iglesia, creo yo. Claro, y bueno, eso es un gran ejemplo de cómo el pecado trae más miseria y cómo vemos una cadena de eventos, una cadena de cosas que finalmente lleva de una a la otra. O sea, podemos ir atrás a los años 60, la revolución sexual y todo esto, el libertinaje que se estaba promoviendo en esos tiempos en cuanto a tener relaciones sexuales de manera libre y alejarse del contexto del matrimonio y de proteger eso como ha sido un valor en el mundo cristiano por siempre, finalmente. Y como esa supuesta libertad, ¿cierto? Trajo consecuencias negativas a la vida de las personas, en un sentido emocional, en un sentido de desgastarse con personas que simplemente más adelante en sus vidas no tienen ningún interés en ellos y desperdiciar tiempo en relaciones que no iban a ninguna parte. Y después, por otro lado, consecuencias como estas mujeres, no todas, pero muchas que se ven en una situación de pensar en el aborto, es en muchos casos porque están en una situación, han entrado a situaciones en relaciones que no eran correctas y que no estaban en el momento correcto de su vida. Ahora, obviamente hay casos de violación y otros que considerar, pero eso también involucra las decisiones malas de otras personas también. Claro. Y quizás no era culpa de la mujer que le haya pasado eso, pero por la mala decisión de otro está pasando esos malos momentos. Entonces, vemos como el pecado produce más dolor. Y después esta otra solución, entre comillas, produce otro nivel de dolor, porque ahí esta mujer de ser víctima pasa a ser cómplice en el asesinato. Y eso, por más que puedan decir que el aborto no tiene nada de malo, por más que puedan hacer lobby, ser un asesino tiene consecuencias. Va a traer culpa, va a traer dificultad a sus vidas. Y incluso si la persona está ni ahí con todo eso, algún día tendrá que dar una respuesta ante Dios por derramar sangre inocente y por lo que hizo en esa situación. Entonces, vemos todo eso son parte de la miseria que viene por el pecado, y como una bola de nieve, una cosa lleva a otra y se va creciendo esa miseria. Y vemos todo esto, yo creo, como consecuencia de una sociedad que ha decidido que Dios no sabe lo que está diciendo, ha decidido que ellos conocen mejor cómo vivir una buena vida y no escuchan la palabra de su creador que encontramos en la escritura.
Yo creo que esto nos lleva a importantes conclusiones. Obviamente, cada uno de los que estamos acá y aún de los que están viendo el programa, ah, Dios nos está hablando aún por medio de lo que estamos conversando, obviamente, y es la motivación un poco de este programa. Pero yo creo que es importante no tenerle miedo al sufrimiento. Yo creo que muchas veces vivimos con temor, con miedo de sufrir. Y es por no tener una claridad a la vez de lo que hemos estado hablando, de quién es nuestro Dios y cómo nuestro Dios obra y es soberano por medio del sufrimiento. Ahora, una vez más, no se trata de ya seamos mártires y arrojémonos a sufrir por cualquier cosa buscando el sufrimiento en la esquina, sino que se trata de las circunstancias que enfrentamos, entenderlas, poder verlas. Y obviamente antes, porque en el momento es difícil tener una respuesta adecuada, pero es importante tener esto insertado, implantado y renovar nuestra mente con esta palabra para que esto produzca una transformación en nuestra vida. Y cuando vengan estas circunstancias, poder entender de que Dios sigue siendo Dios y nosotros tener una respuesta adecuada frente a estas circunstancias. Y a la vez, cuando compartimos con personas que están viviendo situaciones difíciles, que están sufriendo, poder compartir la verdad del Evangelio y no lo que a nuestro parecer va a ser mejor compartir con esa persona, como intentar ayudándola diciendo, no, pero no te preocupes, no sé, entrega tu vida a Dios y ya esto se va a acabar, cuando muchas veces no es así. Entonces es importante, aun cuando aconsejamos o cuando acompañamos a personas en el sufrimiento, poder dar un buen mensaje y compartir lo que la Biblia nos habla en relación a estos temas. Entonces, bien importante, yo creo, lo que estamos conversando. Y tiene mucho que ver también con la actualidad, como entró el tema del aborto, ¿no es cierto? Pero también es muy cotidiano. Este tema es muy a diario. A diario hay situaciones que enfrentamos en relación al sufrimiento. Y no estamos hablando de las incomodidades, que también es otro tema. Es como, se me perdió el celular o se me cayó o no tengo teléfono y estoy sufriendo por eso. Realmente es más un inconveniente que un sufrimiento. Y eso también es importante marcar esa diferencia. Pero yo creo que esto está muy de moda porque se está buscando evitar el sufrimiento y se están creando leyes en nuestra nación para evitarlo en distintas esferas, en distintas áreas. Y muchas veces nosotros aún como cristianos queremos, valga la redundancia, abortar los procesos de sufrimiento en nuestra vida, buscar la salida más cómoda y pronto estar cómodos y tranquilos. Entonces debemos examinar nuestro corazón, permitir que Dios pueda examinar nuestro corazón y ver qué es lo que en él hay en relación a este tema del sufrimiento. Sí, yo creo que, bueno, es importante en todo esto entender, como ya lo hemos dicho, pero que todos van a pasar por sufrimiento. Algunos quizás se manifiestan en rebelión contra Dios y al vivir momentos de sufrimiento y dicen, yo no voy a creer en ti porque tú dejaste esto pasar. Yo he conversado con muchas personas que me han dicho algo así. Yo ya no creo en Dios porque me pasó esto y estoy enojado, entonces ya no creo en Dios. Y la realidad es que aún así todos van a tener que enfrentar sufrimiento. Uh-huh. Y la pregunta es finalmente ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cuál es nuestra esperanza en medio de eso? ¿Qué es nuestro consuelo? Y entonces el catequismo de Heidelberg tiene la pregunta, en una de sus preguntas dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? En ese sentido. Y la respuesta es básicamente que yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco a Dios finalmente. Uh-huh. Y eso es nuestro consuelo, eso es nuestra paz como cristianos, que nosotros estamos, lo que venga, estamos en las manos de Dios. Uh-huh. Y Él nos sostendrá. Si pasamos por sufrimiento y queman nuestros cuerpos, tenemos vida eterna junto a Él. Y eso es nuestro descanso en todas estas cosas. Pero por otro lado, si nosotros endurecemos nuestro corazón contra Dios, eso no soluciona nada. Claro. Nada tiene sentido simplemente. O sea, hay sufrimiento,
pero nada importa porque somos un accidente cósmico y que estamos aquí hoy, pero desaparecemos mañana y nadie a la larga nos va a recordar y nada de lo que hicimos va a importar. Eso es la otra opción y tampoco soluciona el problema en ese sentido. Entonces yo creo que es muy importante desde una perspectiva cristiana entender el sufrimiento y finalmente confiar en la bondad de Dios, confiar en la realidad de que Dios es bueno y que todas las cosas sí están funcionando para bien, que Dios está en control de nuestras vidas, de la vida de nuestros seres queridos y que Él tiene cosas buenas para nosotros y Él va a hacer lo que es bueno para nosotros en nuestras vidas. Sí. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos muy contentos de poder estar de vuelta y de poder realizar este episodio número 12. Así que le damos las gracias a todos los que han estado en sintonía, a los que nos han estado viendo, ahí a Miguel Ñancufil, ¿no es cierto? A Joana Torres, a Cristian Insunza, a Hugo López, a Soyan Musar. Y así a muchas personas que ahí han compartido la información, han puesto me gusta y también han estado viendo nuestro programa, a la Javi Latín, al Marco Fernández, a varias personas que han estado ahí en sintonía. Les invitamos este domingo a las 11 de la mañana a nuestra reunión en la iglesia El Faro, aquí en Pichilemu, ¿no es cierto? Natán va a estar compartiendo la predicación de Romanos 8, ¿no es cierto? Así es, sí. Bien interesante. Ya Natán viene compartiendo hace meses ya, ¿no es cierto?, del libro de Romanos. Así que, Natán, si quiere hacer una invitación para este domingo. Sí, invitarlos. Vamos a estar viendo Romanos 8:28, justamente hablando algunas de las cosas que hemos mencionado en este programa en cuanto a la soberanía de Dios y la manera que Dios está trabajando todas las cosas finalmente para bien, para los que Él ama, para su pueblo finalmente, y las grandes promesas que encontramos en este texto que nos dice que somos más que vencedores, que nada nos puede separar del amor de Dios. Realmente es una sección gloriosa de la Escritura y un gran privilegio poder predicar sobre este tema. Y bueno, si no pueden estar ahí el domingo, vamos a intentar grabarlo y después subir el audio o quizá grabarlo en vivo, no sé, ahí vamos a ver. Para que lo puedan escuchar después en sus casas, en su auto, cuando van al trabajo. Entonces, los dejo invitados también para este domingo en la Iglesia del Faro. Nos juntamos acá en el Centro Pura Vida, en Pichilemu, Evaristo Merilo 730, en el segundo piso, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Así que ahí le esperamos este domingo. Ahí Natán va a estar compartiendo este día domingo y vamos a intentar, como tú decías, transmitir la reunión, ¿no es cierto?, para los que puedan seguirnos por medio de Facebook, ahí en la página de la Iglesia del Faro Pichilemu. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa, episodio número 12, El sufrimiento y la vida cristiana. Puedes dejar tus comentarios en relación al tema, si algo tú crees importante y quieres compartirlo, puedes ahí, aunque veas el programa después, en los días siguientes o escuches el audio, puedes enviarnos tus comentarios, tus preguntas en relación al tema. O si quieres comentar algo del programa, ahí vamos a estar respondiéndote. Así que ya, chiquillos, estamos terminando la despedida final. Así es, bueno, nos vemos. Chao, que les vaya bien. Un abrazo a todos. Muy bien, que tengan un buen fin de semana que ya se nos viene. Bien abrigados, viene el frío después de la lluvia, o parece que hay más lluvia, pero que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo el próximo jueves a las 19:30 horas en un nuevo episodio de Esperanza en lo Invisible. Nos vemos. Chao.